Vamos a resolver esta serie de problemas del 31 al 35 que tienen que ver con identidades trigonométricas. De este lado voy a ir escribiendo las identidades que vamos a ir empleando a la hora de resolver cada uno de los problemas. Para el problema número 31 nos piden encontrar una identidad equivalente a cotangente de 2x. Para eso nos vamos a apoyar de una identidad por cociente, para el caso de la cotangente, que nos dice que la cotangente de un ángulo es igual al coseno de ese ángulo entre el seno del mismo ángulo. El ángulo es todo lo que tengo aquí entre paréntesis. 2x es mi ángulo. Por lo tanto, lo puedo reescribir como el coseno de 2x entre el seno de 2x. Ahora vamos a ocupar otra identidad que se le conoce como el doble de un ángulo. Nos quedaría, para el caso del coseno, es coseno de 2 veces un ángulo es igual a coseno al cuadrado de ese ángulo menos el seno al cuadrado de ese ángulo. Algo muy importante, recuerden, el 2 lo tengo aquí, que es el mismo 2 que tengo aquí, tanto arriba como abajo, pero al momento en la siguiente igualdad se elimina ese 2 y solo nos quedamos con la parte del ángulo, que es lo que tenemos aquí. Para el caso del seno, nos quedaría el seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y ya podemos empezar a cambiar. Para la parte de arriba, que es el coseno, nos quedaría coseno al cuadrado de el ángulo. En este caso es x. Ya no, el 2 lo eliminamos y simplemente nos vamos a quedar con la variable o la letra x menos el seno al cuadrado de x. Todo esto entre la parte de abajo vamos a sustituir, nos quedaría 2 que multiplica a seno de x, sucede lo mismo que arriba, por el coseno de x. Y aquí vamos a hacer algo, vamos a separar estas fracciones de la siguiente manera. Coseno al cuadrado de x entre 2 veces el seno de x por el coseno de x menos el seno al cuadrado de x entre 2 veces el seno de x por el coseno de x. ¿Ok? Recuerden que el denominador afecta a ambos miembros del numerador, al primero y al segundo. Y aquí podemos eliminar porque tenemos en común un coseno de x y un coseno de x, uno con exponente 2 y otro con exponente 1. Recuerden que aunque no lo colocamos, sabemos que el exponente es 1. Por lo tanto, en la parte de arriba nos quedaría el coseno de x entre 2 veces el seno de x menos, y aquí pasa lo mismo en el siguiente miembro. Tenemos un seno cuadrado de x y un seno de x. Es igual uno con exponente 2 y con exponente 1. Por lo tanto, los podemos restar y nos quedaría seno de x entre 2 veces el coseno de x. Y aquí podemos cambiar, tenemos en común al número 2, lo podemos sacar. Nos quedaría 1/2 de coseno de x entre seno de x menos el seno de x entre el coseno de x. ¿Ok? Y aquí podemos ocupar otra identidad trigonométrica que es la tangente. La tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Si se dan cuenta, tenemos coseno de x entre seno de x, que se parece a la identidad que tenemos aquí, que es cotangente, por lo tanto lo podemos reescribir. Sería 1/2 de la cotangente de x menos el seno de x entre el coseno de x se parece a la tangente de un ángulo, por lo tanto lo podemos cambiar por la tangente de x. Y si hacemos este producto de 1/2, finalmente nos quedaría, vamos a ponerlo aquí, cotangente de x menos la tangente de x, todo esto entre 2. Y esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a hacer el problema número 32. Nos piden encontrar una expresión equivalente a 2 veces el seno de beta por el coseno de beta. Recuerden que lo que tenemos aquí entre paréntesis es el ángulo y lo podemos representar con cualquier tipo de letra. Ejemplo, x, y, teta, o como está representado con beta. Pero no causa ningún conflicto y es completamente lo mismo.
Por lo tanto, la identidad que se le parece es el seno de 2 veces un ángulo. Es decir, seno de 2 veces beta es igual a 2 veces el seno de beta por el coseno de beta. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a resolver el problema número 33. Nos piden simplificar la siguiente expresión utilizando identidades trigonométricas. Nuevamente nos tenemos que apoyar o nos tenemos que aprender todas las identidades trigonométricas o las más comunes. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y vamos a ver una más que se le conoce como identidades recíprocas y dice lo siguiente: el seno de un ángulo es igual a 1 entre la cosecante de un ángulo. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta expresión que tenemos aquí, la podemos separar, este último término lo podemos separar como 1 entre el seno del ángulo por 1 entre la cosecante de ese ángulo. Y si se dan cuenta, de este lado de la igualdad podemos sustituirlo por un seno del ángulo, por lo tanto nos quedaría más el seno del ángulo entre el seno que teníamos abajo, el seno de ese ángulo. Y como pueden observar, seno del ángulo entre seno del ángulo, todo esto es igual a 1. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión como el seno al cuadrado del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo más el tercer término que tenemos aquí, que es el seno del ángulo entre la tangente del ángulo, todo esto al cuadrado. Recuerden, aquí se convirtió todo esto en 1. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ocupar otra identidad que se le llama identidades pitagóricas, la cual nos dice lo siguiente, que la tangente al cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado del ángulo. ¿Qué tenemos? Tenemos el número 1 aquí y tenemos la tangente al cuadrado del ángulo. Por lo tanto, lo podemos sustituir por una secante al cuadrado del ángulo. Es decir, nos quedaría el seno al cuadrado del ángulo más el tercer término va a pasar a ser el segundo término, seno del ángulo entre la tangente del ángulo, todo esto al cuadrado más la tangente al cuadrado del ángulo más el 1 que teníamos aquí, recuerden. Por lo tanto, tangente al cuadrado del ángulo más 1 lo podemos cambiar por la secante al cuadrado del ángulo. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera: el seno al cuadrado del ángulo más el seno entre la tangente, seno entre la tangente, recuerden todo esto al cuadrado, más, ahora tenemos la secante al cuadrado del ángulo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar esta tangente por la identidad que ya tenemos aquí, seno entre coseno, nos quedaría de la siguiente manera: el seno al cuadrado del ángulo más el seno del ángulo entre, vamos a sustituir la tangente por el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Recuerden que todo esto sigue estando elevado al cuadrado, más la secante al cuadrado del ángulo. Y aquí podemos hacer este cociente, nos quedará de la siguiente manera. Seguimos teniendo el seno al cuadrado del ángulo, más la parte de arriba nos quedaría el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Todo esto entre el seno del ángulo. Recuerden, esta es parte de pura aritmética, más la secante al cuadrado del ángulo. Si se fijan, tenemos un seno en la parte de arriba y un seno en la parte de abajo, por lo tanto los podemos eliminar. Al final nos está quedando un seno al cuadrado del ángulo más, aquí algo muy importante, todo esto sigue elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría el cuadrado que va a afectar a este coseno, coseno al cuadrado del ángulo más la secante al cuadrado del ángulo. Tenemos nuevamente otra identidad trigonométrica, una identidad pitagórica. Es básica: el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Voy a escribir aquí: seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Por lo tanto, todo esto lo puedo sustituir por 1.
y al final nos va a quedar 1 más la secante al cuadrado del ángulo. Y esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a resolver el problema número 34. Nos piden reducir la siguiente expresión. Nuevamente nos vamos a apoyar de puras identidades trigonométricas. Aquí hay algo muy importante. Tenemos teta. La guía viene un poquito mal porque no es teta. Realmente ese teta es 0. Por lo tanto es seno de 60 grados y coseno de 60 grados. Este problema ya venía en la guía del 2015 y lo vamos a volver a resolver. Lo único que tenemos que hacer es empezar a utilizar las identidades trigonométricas. En este caso vamos a reescribir el seno de 60 grados como seno de 2 veces 30 grados. 30 por 2 es igual a 60 y no alteramos en nada, seguimos teniendo los 60 grados. En la parte de abajo vamos a hacer algo muy parecido. 1 más coseno de 2 que multiplica a 30 grados. Nuevamente 30 por 2 es igual a 60 y tenemos el coseno de 60 grados. Esto que tenemos aquí, ya lo vimos, es el doble de un ángulo. La parte de aquí, el argumento. 2 por un ángulo y 2 por un ángulo. Y ya lo empleamos en un problema anterior. Por lo tanto, lo vamos a sustituir. El seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 que multiplica al seno de el ángulo, que es 30 grados, por el coseno de 30 grados. En la parte de abajo tendríamos 1 más el coseno del doble de un ángulo, también ya lo vimos, es igual al coseno al cuadrado del ángulo, el ángulo es de 30 grados, menos el seno cuadrado del ángulo, que es de 30 grados. ¿Okay? ¿Qué más podemos hacer? También ya vimos una identidad pitagórica, la que tenemos aquí, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Qué tenemos? Si despejamos, podemos llegar a un coseno al cuadrado de un ángulo, a que es equivalente. ¿A qué me refiero? Recuerden, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el menos seno al cuadrado del ángulo. Podemos sustituir, aquí nos quedaría entonces el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Lo único que hice fue despejar, por lo tanto lo podemos sustituir. Nos quedaría en la parte de arriba, seguimos teniendo 2 veces el seno de 30 grados por el coseno de 30 grados, pero en la parte de abajo vamos a sustituir tanto el 1 y el menos seno al cuadrado de 30 grados por coseno al cuadrado de 30 grados más el coseno al cuadrado de 30 grados que ya teníamos. Y aquí podemos sumar, tenemos en los mismos términos y los podemos agrupar en uno solo. Nos quedaría 2 veces el seno de 30 grados por el coseno de 30 grados. Todo esto entre 2 veces el coseno al cuadrado de 30 grados, ¿ok? Tenemos un coseno arriba y un coseno abajo, con exponente 1 y con exponente 2, por lo tanto los podemos restar y nos va a quedar de la siguiente manera, 2 veces, bueno, vamos a hacer algo también ya desde aquí, tenemos un 2 aquí y un 2 aquí, se eliminan y al final nos quedaría un seno de 30 grados entre coseno de 30 grados. Recuerden que el exponente lo tenemos en el denominador, por lo tanto el coseno sigue permaneciendo en el denominador. Y esta identidad también ya la vimos. Un seno entre un coseno es igual a una tangente. Por lo tanto, el seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados es igual a la tangente de 30 grados. Y esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a hacer el problema número 35, nos piden simplificar la siguiente expresión. Nuevamente nos vamos a apoyar de identidades trigonométricas. Hasta ahorita hemos ocupado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero son alrededor de 20 y tantas identidades trigonométricas. Es muy importante que se las aprendan. Para esta expresión en el denominador nos damos cuenta que tenemos un 1 y un menos seno al cuadrado de x. Ya lo ocupamos, sabemos que 1 menos seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno al cuadrado de ese ángulo. En este caso el ángulo lo estamos representando con la letra x. Por lo tanto, en la parte de arriba seguimos teniendo 2 veces el seno de x que multiplica al coseno de x. Y en la parte de abajo tenemos coseno
al cuadrado de x más este nuevo coseno, coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, aquí también podemos sumar estos dos cosenos. Nos quedaría en la parte de arriba 2 veces el seno de x por el coseno de x entre 2 veces coseno al cuadrado de x. ¿Qué tenemos en común? El 2 en la parte de arriba y el 2 en la parte de abajo. Y como en el problema anterior, en la parte de arriba tenemos un coseno con exponente 1 y abajo un coseno con exponente 2. Por lo tanto, los vamos a restar, pero en la parte del denominador se va a quedar el coseno. Entonces nos quedaría un seno de x entre coseno de x. Nuevamente, esto es una identidad y es igual a la tangente. Por lo tanto, sería tangente de x. Y este es el resultado correcto. ¿Qué necesitamos saber para resolver esta serie de 5 problemas? Es identidades trigonométricas. Nuevamente aquí vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 identidades, pero hay más de 8 identidades trigonométricas y podemos jugar entre ellas porque podemos hacer despejes como en esta identidad pitagórica. Así es que es muy importante que las estudien, las aprendan y no hay una regla que indique cómo resolver una identidad. Es mucha, pero mucha práctica. Pero ya saben, si tienen dudas, aquí abajito en la descripción les dejamos la liga hacia nuestra plataforma donde nosotros resolvemos otra serie de ejercicios y les detallamos todas las identidades que ustedes necesitan conocer. Ya saben, si les gustó este video, manitas arriba, comenten y sobre todo suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.